Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Al límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigos y amigas de Radio Marca, la radio del deporte. Iniciamos aquí nuestro fin de semana al límite para hablar de fútbol en un programa especial de verano, como suele ser habitual en agosto, donde vamos a emitir este sábado, pero vamos a repetir el programa también mañana domingo. Por tanto, si hay algún acontecimiento deportivo que haya acaecido ya, el motivo es que hoy emitimos el mismo programa que mañana domingo. ¿En dónde? Pues en Radio Marca, la radio del deporte, donde tenemos a nuestro compañero técnico Álvaro Ujena y tenemos dos invitados que van a hablar del monográfico que toca esta semana y que tiene que estar relacionado lógicamente con el inicio de la Liga de Fútbol en España de primera y de segunda división, que más o menos coincide también con el inicio de las ligas europeas, la inglesa, la alemana, la francesa, incluso la portuguesa, que nos lleva una semana de adelanto. Bueno, y aquí en el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid, a mi izquierda se encuentra uno de nuestros tertulianos habituales, como yo siempre digo, nuestro primer especialista en el ámbito del fútbol, Pedro Calvo. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el verano? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a ver ahora la temporada y el Atleti, ¿no? Bueno, y la de todos. No solo de muy bien. Y a mi derecha nos acompaña un compañero de Pedro Calvo, que ha estado con él, por ejemplo, en el Rayo Majadahonda, es un entrenador de fútbol, ha estado también formando parte del equipo técnico, por ejemplo, de Julián Calero en el Burgos, ha estado también en China y ha intervenido en alguna ocasión en nuestra tertulia al límite, pero telefónicamente. Jesús Sánchez Aldevuelo. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Fernando. Buenos días. Bienvenido. Luego tranquilamente te enseñamos un poco el mundo Marca para que veas un poco dónde están los redactores que me consta que sigues a menudo a través de los tres soportes: el periódico de papel, la radio y marca.com. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar aquí con vosotros. Pues como digo, con Pedro y con Jesús vamos a hablar un poco de fútbol y principalmente del inicio de la temporada. Ese inicio que se produjo en segunda división ayer sábado y en primera división ayer viernes, sí, en primera división. Bien Pedro, bien, estando ahí al quite, en segunda ayer viernes. Bueno, la segunda viernes y hoy la primera división con dos partidos. El primero a las 7:30 de la tarde, el Alavés contra el Getafe, y a las 9:30 de la noche Sevilla Rayo Vallecano. El resto de encuentros desde mañana a domingo, incluso los hay que van a jugar durante la semana martes y miércoles. Luego contaremos los equipos y los horarios. Pues antes de ello, si te parece, Pedro, me pediste que comentáramos un par de temas relacionados con el Mundial, ese que ha supuesto la segunda estrella para la selección española de fútbol, y que hay algunos temas que en nuestro programa habitual pues no podemos tocar quizá con la profundidad que a ti te hubiese gustado. La primera pregunta, valga un poco como introducción, es a nivel técnico-táctico, que es sobre todo lo que a ti te gusta y lo que siempre te quejas que no te damos tiempo para ello. Para ti, ¿cuáles consideras que son las principales enseñanzas que nos deja este campeonato del mundo? Quizá uno de ellos, que cada vez hay menos diferencia entre los equipos teóricamente débiles. Un ejemplo es Cabo Verde, que terminó la primera fase invicto y que luego quedó eliminado, pero en la prórroga, ¿no? Hay menos diferencia entre esos equipos y los grandes, incluso los ganadores, porque España no le pudo ganar en el primer encuentro precisamente a Cabo Verde. Sí,
La idea es que al final a lo mejor no hablamos tanto de los aspectos técnicos, porque efectivamente no tienen jugadores a unos niveles técnicos muy altos, pero sí sobre todo el trabajo grupal, el trabajo de las estructuras, cómo estudian al rival, cómo saben generar superioridades para que no les cojan, etcétera, que es lo que, por ejemplo, hemos puesto Cabo Verde, que es lo que le hizo a España y a Argentina, por ejemplo. Y sin embargo, además, sabían luego cuando robaban en su campo, salían a hacer las transiciones como las tenían que hacer, no se desarbolaban. Si te atacaban por un lado, el otro lado no atacaba para tener buena compensación y equilibrio. Y entonces eso no se ha dado solo con Cabo Verde. Vimos el partido de Paraguay-Francia. Es verdad que ahí ya hay un matiz, que es el fútbol sudamericano, y lo siento por los Paraguay, oyentes que Paraguay, recordemos el Mundial de Sudáfrica 2010, que España le elimina por penaltis. No, a Paraguay no, le ganamos 1-0 al final. 1-0 al final. Que fue el penalti que para Casillas primero, luego fallamos nosotros un penalti y terminamos ganando con un gol de Villa. Primero, gol de Villa. Sí, que hubo un penalti por medio. Sí, pero bueno, que son selecciones muy correosas, nos pasó con Uruguay. El problema de estas selecciones, que dentro de esas estructuras también que hemos hablado, que están muy bien trabajados, porque el partido contra Francia, no sé qué opina Jesús, pero para mí estuvo muy bien trabajado. Es verdad que ahí entra el matiz de esa dureza que emplean en ciertos términos, que en este Mundial para mí lo peor ha sido que se han consentido demasiado. Desde la propia selección argentina a todas las selecciones sudamericanas se ha consentido demasiado. Pero sí que es verdad que yo creo que cada vez se está acercando más en ese sentido, no para ganar un Mundial, pero sí para ponértelo difícil a nivel sobre todo de trabajo táctico, de trabajo físico y de saber manejar esas estructuras. Bueno, y una de las cosas que he visto, sobre todo, una de las cosas que hemos visto ha sido la adaptación al rival, como decía Pedro antes, cómo Cabo Verde sabe perfectamente cuáles son los puntos fuertes en este caso de España, cómo ellos sabían perfectamente cómo tenían que neutralizar y combatir en este caso diferentes acciones y sobre todo asumir el rol, seguramente de inferioridad muchas veces, porque Cabo Verde sigue siendo Cabo Verde, aunque ha hecho un maravilloso Mundial. Jesús y Pedro, la tecnología facilita esa mayor igualdad, o eso de la tecnología para estos temas digamos que está sobredimensionada. No, para nada. No. Vamos, ahora mismo hay unos software, hay programas, aplicaciones que a golpe de clic tenemos cualquier cosa que antiguamente era impensable. Cabo Verde. Y yo también voy un poco a esa multiculturalidad que estamos viendo en diferentes equipos, en los cuerpos técnicos de las selecciones. A mí me ha llamado mucho la atención, como no, pues Cabo Verde tenía componentes del cuerpo técnico que eran de otras nacionalidades, así como muchas que los propios clubes lo estamos viendo, ¿no? A nivel de fútbol europeo, fútbol sudamericano, ¿habéis visto alguna diferencia nueva o más o menos hemos estado en la misma línea de los torneos anteriores? Sí, yo creo que sí. Yo lo único que pondría es el trabajo estructural, que como ha hecho Jesús ahora, sí que es verdad que hay muchos más integrantes en los staff técnicos, con lo cual se trabaja más individualizado, porque las situaciones... al tener esas aplicaciones y esa tecnología se trabajan las situaciones, pues puedes trabajar con líneas expresamente, no tienes por qué trabajar con el grupo entero, situaciones de intentar contrarrestar a un rival, ponemos un ejemplo, si juega a la 1000, pues con vídeos de la 1000, cómo sale por fuera, cómo entra por dentro, tal, y cómo generas tú todo eso, y entonces yo creo que ha sido más eso a nivel futbolístico. Yo creo que ahora mismo para mí Sudamérica está un paso por detrás de Europa, y fíjate que decirte, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que hasta de muchas selecciones africanas. Pero hay que tener en cuenta también que cada vez los jugadores de Latinoamérica, de Sudamérica, claro, están más europeizados, táctica y físicamente, puesto que la mayoría, los buenos, están jugando en ligas europeas, ¿no? Es así. Y eso porque los mundiales de hace 30, 40 años, pues era sobre todo quien era más ofensivo, más calidad. Hoy día, recordemos lo que tú has comentado aquí en nuestra tertulia, y comentan los técnicos ya de un mundial. Ojo, que la clave de un mundial no está ya
con un fútbol tan táctico y tan físico como el actual en ser más bueno y marcar más goles que el contrario, sino en ser mejor defensivamente. España gana, gracias a la defensa, el Mundial de 2010 y ha ganado también este Mundial, aparte de técnicamente y tal, porque ha sido el equipo al que solo le han marcado un gol en toda la competición. Pero eso tiene un contraste, lo estábamos hablando Jesús y yo ahora antes de entrar, y estamos hablando que haciendo comparaciones con las dos selecciones, efectivamente creemos o pensábamos que la del 2010 tenía como jugadores cierto nivel más alto, pero sin embargo la presión tras pérdida que hace esta selección, o sea, ni la del 2010... Bueno, parece mentira, pero son 16 años y en 16 años el fútbol, sobre todo físicamente, ha evolucionado. Sí, hay ahora es muy un difícil, control. es que es muy difícil, es que lo hablábamos antes, es que Francia, cuando llegamos contra Francia venía imparable, pero imparable, o sea, con todos los equipos, porque hasta con el propio Paraguay que lo pasa mal, pero le genera un montón de ocasiones y tal. Es que a nosotros no nos generó. Le pasó como Argentina. Yo creo que nos tiró una vez entre palos. Entonces, yo hasta donde llego, digo hasta donde llego porque yo no me considero un gran especialista. Procuro escuchar a unos y a otros, a los que saben, y sacar mis propias conclusiones. Pero es que el gran mérito de España contra Francia, yo creo, Jesús, que fue tácticamente eliminar a los franceses, sobre todo eliminar a las individualidades. No le dejó que funcionara como equipo. Yo es que creo que más que Francia, es que lo hizo, de mérito de Francia, es que lo hizo muy bien España. Claro. Y claro, cuando jugadores de ese perfil que hablábamos antes con Pedro, se encuentra Barcola, Mbappé, claro, y son Dembélé, que son jugadores, jolín, que todos sabemos a nivel ofensivo lo que te pueden aportar, pero y sin balón son muchos minutos, porque España es una selección que te somete mucho con balón y esos jugadores sí, vamos a ver, hay ciertas acciones que sí pueden defender, pero claro, durante tanto tiempo seguido defender, sobre todo a nivel psicológico, claro, es muy difícil. La jugada del segundo gol, España se tira 2 minutos con balón. Es verdad que hay 2 despejes entre medias, pero se tira jugando 2 minutos con balón desde salida de portero, Ojo, Entonces es que eso es muy difícil contrarrestarlo. Sí, tácticamente sí. Y cuando tú estás jugando y eres un jugador como Mbappé, que tengámoslo claro, no, o sea, le gusta presionar pues lo que a mí. Lo justito. Lo que a mí. Entonces, claro, cuando a ti te están bailando con balón durante 3 minutos, 4 minutos, dices, terminas no corro más. Aburridísimo. Claro, no corro más. Y pierdes la concentración. Aunque luego vamos a hablar de ello, pero justo Mbappé, Diomandé y Vinicius, luego lo tocaremos ese tema, a ver cómo el Real Madrid puede también encajar vamos a seguir hablando del Mundial. A nivel táctico y salvando ya diferencias, también lo que es el fútbol europeo, el sudamericano, algo nuevo que hayáis detectado táctico en general en los equipos, ¿alguna novedad que hayáis visto en alguna selección? Yo no sé tú, Jesús, o está todo inventado. No, inventado, vamos a ver, siempre se hacen cosas nuevas. Yo, por ejemplo, sí, que por ejemplo en el calcio, que luego hablaremos también de la Liga Italiana, yo he echado en falta, o no lo sé, pero me ha llamado la atención, por ejemplo, las líneas de 3 o líneas de 5, equipos que desde inicio partan con esos 3 centrales. Por ejemplo, el otro día veíamos un estudio, no sé si eran 3-4 selecciones de todas las que han participado. ¿A dónde vamos? Pues que a lo mejor en ciertas ligas está más arraigado ese modelo de 3 centrales, y aquí en el Mundial prácticamente todos han jugado con 4. A nivel de estructura un poco más genérico, ¿no? Bueno, algunos incluso con 6. Bueno, luego hay fases. Esas son las situaciones del juego. Luego hay fases. Porque había momentos que en situaciones del juego pues se te metían efectivamente. Como Verde no ha habido también momentos que ha estado con 5 jugadores. Claro, con 6 jugadores, ¿por qué? Pues porque lo que hablábamos antes, en esas situaciones de banda, sobre todo, tienes que tener ayudas, con lo cual el jugador te da la ayuda por detrás, o se te mete uno de los de medio. Cerrar líneas de pase por dentro. Claro, entonces al final y entonces no es un equilibrio defensivo bueno, porque realmente en cuanto que haya un despeje tienes mucho campo que el rival te puede volver a recuperar, pero sí que para esas situaciones que necesitan de que no haya un desborde, imagínate, cuando tienes que parar a Messi, pues tienes que tener uno con él y otro en cobertura para cuando salga, por si se va, que se irá.
Cosas así. Entonces, sí que es verdad, yo he visto alguna salida de balón que me ha gustado bastante y que he visto que estaba trabajada, pero nada fuera de lo normal. O sea, son variantes sobre salidas de balón. Uh-huh. Vale, pues dejamos el aspecto técnico-táctico del Mundial. Y bueno, España, aunque ya hemos hablado también en nuestro programa de julio, el futuro, hay gente muy joven, hay gente que no ha podido ir al Mundial, como Fermín, porque se han lesionado, que son muy jóvenes. ¿Está influyendo en el nivel de España en los últimos años el hecho de que hay cada vez más jugadores que están en otras ligas europeas, sobre todo en la Premier? ¿Eso está favoreciendo, a pesar de que se diga que si somos la mejor liga del mundo, etcétera, etcétera, que yo creo que no? La mejor liga del mundo ahora mismo, sobre todo económicamente y por nivel de jugadores, pues es la inglesa, ¿no? Pero bueno, ¿influye positivamente, creéis eso, que los jugadores antes de la etapa del 2010, la Eurocopa de 2008, el Mundial 2010, Eurocopa 2012, se hablaba de que los jugadores tenían que salir más, habían empezado algunos, de alguna forma nos ha hecho más competitivos? Sí, acordaros, Luis lo decía, después del Mundial 2006, donde nos la pegamos, que parecía que íbamos a ganar todo, Luis lo dijo, que en cuanto que nuestros jugadores empezaran a jugar fuera de España, no en España, adquiriríamos ese carácter competitivo. Hablas de Luis Aragonés. Luis Aragonés. Y justamente esa jornada de jugadores, con Torres saliendo al Liverpool, Xabi Alonso, tal, que viene Silva, que también estaba en el City y tal. Esa es la jornada que ganamos 2008, 2010, 2012. Uh-huh. Y ahora mismo estamos en esa tesitura. Bueno, Cech, no nos olvidemos, otro jugador importante. Fabregas también en Arsenal. Sí. Hombre, lógicamente se influye, Fernando, pero también da la casualidad, que también lo hablamos, que son 9 jugadores criados en el mismo sitio. La base de todo. Eso es. También eso te ha aportado mucho. Que el Fútbol Club Barcelona aporte esa. Ahora vamos a ver qué pasa también con las posibles llegadas, rumorología de Rodri, Pedro Porro, incluso también se está hablando, 2 jugadores que han sido capitales para la selección española y que presuntamente, o se oye, que pueden acabar también el Fútbol Club Barcelona. Bueno, vamos a ver. Muy bien, pues dejamos el aspecto, digo, técnico y táctico y por último el tema de la FIFA, el conflicto que continúa. Parecía claro que había la balanza se estaba inclinando en contra de Infantino, pero bueno, nos hemos encontrado que aunque la Federación Asiática, la CONCACAF y la UEFA están en contra, África y la CONMEBOL están... Y Oceanía y Nueva Zelanda le ha dicho... le ha dicho que no. Le ha dicho que no. Sí. Pero están los africanos, que son muchas selecciones, sí, pero... y están los... Quiero decir que... No te creas que no está tan claro que si hay de pronto una asamblea y un voto de castigo, se lo puedan llevar. Yo creo que no va a haber voto de castigo. Yo creo que esto es un mensaje que le están dando diciendo que el año creo que viene... es cuando hay elecciones en FIFA y que sepas que como sigas haciendo lo que estás haciendo, pues eso. ¿Tú crees que hay mayoría? Sí. Evidentemente las selecciones fuertes están en Europa y un mundial sin Europa y además sería inimaginable. Es que ahora tenemos además la postura de Portugal, que me parece muy correcta, de que con todo lo que está pasando con Marruecos, con que Infantino se ha declinado con Marruecos, vamos, parece que Marruecos es lo único que existe y quiero recordar, además, en una entrevista que se hizo hace poco aquí en Marca al anterior presidente, a Luis Rubiales, hace poco se hizo aquí una entrevista. Quiero recordar que Marruecos entra porque a Ucrania hay que sacarla por el tema de la guerra. Marruecos no entra como la sede más principal. No estaba en el proyecto inicial. O sea, y de hecho también entra porque efectivamente España podía perder la candidatura porque con Portugal y con España no tenían todos los votos y con África los tenían. Pero ojo, y el que Oceanía de Nueva Zelanda le haya dicho que no también, ya estamos hablando de 4 continentes, ¿eh? Solamente tiene los americanos de CONCACAF, Latinoamérica, América del Sur Latinoamérica y África. Y África, porque Estados Unidos tampoco le ha dado el voto a favor, ¿eh?
si no dan la final a España, Bernabéu o Nou Camp, Jesús, debería España renunciar, como se está ya diciendo desde hace tiempo y como dijo en su momento, planteo aquí en la tertulia antes de que lo plantearan los políticos, Sumar y Vox, tal y como lo planteó Chema Uceta. Ese es un buen melón, ¿eh? Sí, y un buen charco, sí, señor. Claro, vamos a ver, estabais hablando de Marruecos, creo que al final era la península ibérica la que iba a organizar el Mundial y luego, por lo que comentabais, era Marruecos, entre comillas, la invitada. Yo creo que, efectivamente, según este país, y ahora encima esa segunda estrella Fernando pesa, yo estoy de acuerdo. Tendría que ser, como bien dices, o en el Santiago Bernabéu, que lo están dejando, como lo están dejando, o en este caso en el Nou Camp. ¿Habría que dar, Pedro, ese pulso, ese golpetazo en la mesa, sobre la mesa o no? Yo creo, vamos a ver, nuestro presidente, la verdad es que es un tipo que le gusta consensuar todo y no entrar en guerras, pero llegará un momento que ya no va a ser en la propia Federación Española. La federación no, va a ser UEFA. El gobierno. Porque el gobierno. Colombia, cuando organiza el Mundial del 86, México, que lo gana Argentina, después del Mundial de España del 82, la sede era Colombia, pero el gobierno colombiano retira el apoyo económico a la Federación de Colombia y Colombia se tiene que retirar. Claro. Es decir, el Mundial es imposible de celebrar si no hay un apoyo del gobierno de España. Tenemos una ventaja, que ojalá el año que viene tengamos ya elecciones. Y que quizá Pedro Sánchez no va a hacer eso para no enemistarse con Marruecos. No, claro, que por lo menos que no salir yo y así no pueden echarme la culpa a Marruecos, que he sido yo, ¿no? Pero si no, es que tenemos un problema. Algo habría que hacer. Y la UEFA también debería ir de estar. Es que si UEFA te dice que no participa, no tiene sentido que la Federación Española y la portuguesa... Pedro, lo suyo es que la UEFA, porque España y Portugal están en la UEFA, en una situación así, apoyen y digan, no, esto tiene que quedarse en Europa. De hecho, si lo analizas, esto que ha pasado, independientemente que sea por un tema muy personal de Infantino, es un apoyo a España y a Portugal en el tema del Mundial. Sí, también, claro. Porque están diciendo, no, ¿cómo que la final en Marruecos? No, o sea, al campeón del mundo, que además lo va a celebrar en su país, le vas a quitar la final. Y que le hemos quitado ya la inauguración, eso sí, por culpa, según dijo Luis Rubiales, del señor Sánchez, yo no quiero... que se iba a celebrar en Portugal o en España el partido inaugural, pero llega Pedro Sánchez y dice, no, por quedar bien. Sí. Tú has sido una persona que has hecho muchos mundiales. Sí, dime en qué mundial tú, el organizador, no ha celebrado su partido inaugural. Claro, pero aparte de eso es que además que haya varios partidos en otro continente, es que no tiene sentido. Distancia para los equipos. Por mucho que me digas que ha sido el año 30, que fue cuando inició Uruguay. Bueno, pues todo evoluciona, ¿no? Hablamos de los sistemas de juego, de la forma de juego, pues... Hace un campeonato en premundial. Ya, pero escucha, pues que hagan la Copa, la finalísima esa. La Copa esa del premundial que suele haber. Que solía haber, pues que la hagan allí. Ya está. En fin, hay mil excusas. No quieren campeonatos para sacar dinero, pues organiza un campeonato homenaje a Uruguay y Argentina. Bien, vamos a hablar ya del inicio de las ligas europeas, sobre todo la principal para nosotros, la española, primera y segunda división, que se inició ayer en segunda división con un partido de la Real Sociedad B, y vamos a hablar, digo ayer porque, y recuerdo a los oyentes que acaben de conectar, que estamos emitiendo hoy sábado, pero este mismo programa se repite mañana domingo, por tanto no se extrañen cuando yo digo hoy sábado, ¿vale? El aperitivo, digamos que ha sido la final de la Supercopa. El Paris Saint-Germain de nuevo se ha impuesto en una final al Aston Villa, que sí que es verdad que dio bastante guerra entre comillas, pero al final el triunfo, pese al buen partido del equipo de Unai Emery, fue para el Paris Saint-Germain. Bueno, una hegemonía clara de Paris Saint-Germain hasta el punto de que ya se habla de que el objetivo de Luis Enrique es llegar a las tres Champions consecutivas del récord de Zidane en el Real Madrid. Sí, la verdad es que, va en esa línea. Lo que pasa es que luego sabemos todo lo difícil que es una Champions por muchas circunstancias. Pero realmente os parece que ahora mismo hasta que empiece la temporada y se puedan ver otras cosas, el Paris Saint-Germain es superior al resto, los equipos. Es que ahora mismo me dices que sea muy por encima, te digo, no. No digo muy por encima, digo
superior, Sí. pero es que hay que ver al Bayern, hay que ver al Madrid, lo decía antes Jesús, hay que ver a todos, al Barça, al Sí, City, a pero todos. sí que es verdad que mientras que no se demuestra lo Hombre, contrario, lo que sí que estos tiene- 2 últimos años... Sí, no han pero tenido lo que sí que discusión, tiene ¿eh? que es un entrenador muy metódico y que hace equipo. O sea, a él le da igual tener a Mbappé, a Dembélé, a Messi, él hace equipo. Y él busca equipo, y los fichajes que haya traído, pues seguramente la gente estará más de acuerdo o no de acuerdo, pero él los ha traído por algún, Sí, en algún sentido. pensando, Entonces- no le importa que se traspasen a Barcolá, pero se trae a Ferran Torres, que por es de su algún, confianza. por algún motivo y porque él ha pensado para lo que le vale. Entonces, yo creo que de momento sí, pero hay que verlo, claro. ¿Cómo le viste en la final de la Supercopa, Jesús? Pues vamos a ver, en primer lugar, con todas las bajas que tenía, la identidad de ese equipo, y es que Claro. es una debilidad para mí. O sea, Claro. Luis Enrique, Sí, no, para lo mí, veníamos a hablando nivel antes de también. técnico, de cómo se ha ido adaptando, y es un... O sea, es un Sí, pero el un éxito... paréntesis, yo Sí. el otro día pensaba, digo, ¿y cómo hicimos un mundial tan malo Pero yo en eso tengo la explicación. Brasil, No, era no, el de Rusia? En Qatar. En Qatar. Qatar Yo 2022. pienso, no sé si coincidirás conmigo, que fue un tema mental de que todavía no había asimilado el fallecimiento de su hija. Y no Mira, estaba yo no lo voy a- suficientemente yo no voy a concentrado. juzgarlo, no voy a pero juzgarlo eso porque es juzgar, no- sino no- simplemente no lo que sé- no estaba centrado. Sé que sí, Por ejemplo, el tema de por la noche cuando hacía y más cosas que yo Sí. y más cosas que yo sé que Sí. no puedo contar. Bueno, ¿vale? sí. Entonces, al final sí que es verdad que él es un tipo con una personalidad muy fuerte, muy importante, y allí hubo cosas pues que a él no le gustaron, y entonces dijo, no, pues por aquí es, y yo muero con eso, como le pasa ahora. Lo que ya. pasa es que ahora sí que lo tiene todo controlado Sí, y lo manejado. tiene. Y sobre todo que desde arriba le dejan hacer Eso todo lo que es, quiere. Y eso. se lo ha ganado No, pero- ese respeto. pero porque se lo ha ganado. Pero- Se le ha ganado ese respeto a través de que... Pero con la selección española, en teoría, también tenía libertad, ¿no? No era lo mismo. No era Ya, lo mismo. bueno. No era lo mismo. ¿Por? Situaciones. No No era lo se mismo. sentía él con el... Vamos a ver, él con todo vuelve, el control. acordaros que él vuelve después de lo que le pasa con su Sí, hija, la con desgracia una de su polémica. hija. Robert asume un rol que luego él se enfada mucho con Robert. No estoy contando Sí, nada sí. No, que está sea, en que los sea medios, desconocido. sí, O sea, de comunicación, entonces sí. él al final todo eso cambia el staff, mete gente nueva, tal, y al final un poco no estaba con, o sea, como dice Jesús, Pues es eso, un tipo muy metódico, Fernando. Jesús, que no se sentía cómodo, no se Eso sentía que lo es. tenía todo controlado. Posiblemente no De tenía hecho, recordar, ese... mete a Rodri Sí, de central. sí, o convocatoria extraña ahí con Guillamón y Eric García, que eso fue muy sonado también, la posición de retrasar a Rodri, que claro, él mismo diría, seguramente a día de hoy él diría, jolín, la que hay de, pero él lo vería y seguro que te lo justifica, por Luis Ya, Enrique es un tío ya. con muchísima personalidad, te lo va a justificar, él vio en ese momento que España necesitaba un central con ese perfil y que le gustaba por el inicio del juego, reinicio, lo que quieras, y por eso jugó ahí. Bien, Ya está. volviendo al tema del Paris Saint-Germain, de momento, aparte que es el campeón, pero visto lo visto y teniendo en cuenta los antecedentes, sigue siendo el equipo a batir este año a nivel europeo. Yo creo que a nivel europeo, a día de hoy posiblemente sea el equipo más fuerte, efectivamente. Vamos a ver qué pasa con los dos grandes nuestros, no, sin desmerecer, por supuesto, al Atlético de Madrid, que de hecho es el que más, de los dos grandes nuestros, Real Madrid y Barça, por supuesto. Atlético de Madrid, que es el único que llega a la semifinal el año pasado, hay que tenerlo muy en cuenta, que se ha reforzado y cómo se ha reforzado y cómo se va a seguir reforzando. Vamos a ver Manchester City. Yo, por ejemplo, quiero ver esa nueva etapa de Bueno, Maresca. ahora hablaremos de cada una de esas ligas importantes del fútbol europeo, pero por terminar con el Paris Saint-Germain, bueno, pues no sé, ¿algo más que añadir, Pedro? No, lo que estoy diciendo Jesús, yo para mí, como habéis dicho, sigue siendo el máximo favorito, porque además lo está demostrando, como decía Jesús, juega una final con un montón de bajas, con jugadores que nos han metido. Me había perdido, ya sé lo que quería preguntaros. El hecho de que la Liga Francesa sea mucho más tranquila, digamos, débil también, ¿es una ventaja para Luis Enrique,
para el Paris Saint-Germain o es un hándicap? Porque antaño, cuando no ganaba el Paris Saint-Germain, se decía, claro, es que no tiene una liga competitiva y no llegan rodados. Bueno. Pero ahora... Eso yo no sé si Jesús estará de acuerdo conmigo o no, pero eso que no tiene una liga competitiva, te puedo decir que la liga francesa no tiene equipos de un nivel brutal, pero es una liga muy difícil de jugar, ¿eh? Ya. Muy exigente a nivel físico. Muy exigente físicamente, muy dura a nivel de fútbol. Tanto, ni ventaja clara, ni tampoco perjuicio. Quiero decir, es más, seguramente que el nivel, lo que hace que el Paris Saint-Germain seguramente todo eso es que en su día a día están compitiendo contra equipos que se han ido reforzando, jolín, sin ir más lejos, el Lens, por ejemplo, el Racing Club de Lens, o sea, que juegan muy bien al fútbol, el Estrasburgo con Mónaco, o sea, equipos por ahí. Estrasburgo se ha llevado a Jacobo, un canterano del Real Madrid que no ha debutado con el primer equipo y ha pagado 10 millones es que hay que ver a ese de euros, sí, ya, pero aparte de que sea muy bueno, si no digo que no lo valga, seguramente valdrá más. Me refiero que aquí en España, ¿qué equipos pueden pagar de primera división 10 millones? Salvo los 7 u 8 de arriba, no hay ninguno. Yo creo que hay, y hablando de ese equipo, seguramente el Estrasburgo, con Joaquín Panicelli, que estaba cedido en el Club Deportivo Mirandés, máximo goleador en la Hypermotion, y se rompe el cada criatura el cruzado. Quiero decir que el fútbol francés, hablamos de que tal igual. El fútbol francés no tiene un nivel a nivel de futbolistas, y corrígeme, que tú lo conoces mejor, pero a nivel de futbolistas súper importantes, pero sí que es verdad que tiene muchos jugadores africanos de un nivel alto y que te da mucha competitividad y sobre todo a nivel físico. Y es una liga muy dura. En todo caso, la liga... claramente de nuevo para el Paris Saint-Germain, porque a pesar de todo sí que parece superior al resto de equipos. Sí. Yo creo que sí, porque es que ahora mismo como se está reforzando ese equipo, aparte de esa unidad A, que a lo mejor, y entre comillas, como decíamos, lo puedes reservar hasta para la competición europea, en su día a día yo creo que son superiores, sin ir más lejos. Sí. Bien, ya hemos hablado por tanto un poquito de la liga francesa, vámonos ahora a la Superliga, tanto por dinero como por figuras, y además por resultados en las competiciones europeas. Los equipos que llegan siempre más arriba en los últimos años están siendo los equipos ingleses. La Premier. Pedro y Jesús, ¿cómo estáis viendo este año? No está Guardiola, llega Maresca, se le han ido jugadores importantes al City, el Arsenal se está reforzando, no lo sé, va a seguir habiendo la igualdad, el Chelsea volverá a estar ahí con Xabi Alonso luchando, porque el año pasado al final era City contra Arsenal y nada más. Sí, a ver ahora Liverpool con Iraola también. Yo creo que el Chelsea va a dar un salto de calidad con Xavi seguro, porque Xavi es muy buen entrenador. Es verdad que tiene un problema de plantilla, que tiene un overbooking muy grande, y eso para un entrenador es muy complicado en el día a día de trabajo, para hacer lo que hablábamos antes de Luis Enrique. Pero eso se soluciona cediendo jugadores. Pero al final los tienes ahí todo el día. Pero el problema sobre todo es si no tienes jugadores de suficiente calidad, ¿los tiene el Chelsea? Sí los tiene. Y de hecho yo creo que ha fichado bien. Pero... Y luego tiene el entrenador, pero lo que quiero dar a entender es que puede haber un problema interno porque al final ¿qué haces con esos jugadores? No los vas a dejar entrenando con el equipo B, porque puedes tener un problema a nivel de jurídico, ¿no? Entonces, al final eso les puede generar, pero yo creo que Chelsea va a dar salto de calidad. Tengo la incógnita de Iraola, pero es que Iraola me parece tan buen entrenador y creo que sabe manejar eso, que el Liverpool va a ser otro equipo que dé un pequeño paso adelante. El Manchester United, que el año pasado terminó bastante bien. Yo he visto los 2 partidos de pretemporada de tanto United como City contra el Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid ha jugado con niños. Pero de pretemporada yo no me fiaría. No, claro, por eso digo, sí, pero por ejemplo en los 2 partidos... Pero has visto los últimos partidos del año pasado del United. El United en la segunda vuelta fue uno de los mejores equipos. Sí, y sigue manteniendo el entrenador, pero yo lo he visto el otro día con el Atlético de Madrid y me falta algo. Es verdad que es pretemporada, pero ya contra el Atlético de Madrid, porque ellos empiezan antes también, creo que han empezado la semana pasada o todavía no. Sí, no, la Liga todavía no. No, empiezan con nosotros esta semana. Entonces al final
Les veo, pero me falta. No te convencen No. de momento. A mí lo que más me gusta y tiro para la tierra, nunca mejor dicho, es que tanto entrenador español en tan buen equipo inglés me gusta mucho. Sí. Eso para empezar. Ya. Le va a dar otra Además, vuelta de tuerca. En los importantes. En los importantes de verdad, porque lo de Liverpool con Iraola me parece una maravilla. Claro. Que no se nos Arsenal, olvide Arsenal. Unai Emery una vez más. Aston Por Villa. supuesto, Sí. Arteta. Tú En fin. mismo lo has dicho con Sí, Aston Villa. pero lo que pasa es que el Aston Villa yo creo que al final es un equipo que está ahí, pero no le veo yo todavía como para luchar por la Premier. Quizá por Pero escucha, potencial de plantilla, ¿no? Yo creo que este año va a estar muy... Es más, yo creo Sí. que va a ser el año más igualado. Más competidas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El cambio en el City, el gran cambio, son 10 años que ha estado en el equipo Guardiola. Yo coincido con Pedro, y me imagino que igual también contigo. Bueno, está Luis Enrique, pero Guardiola hasta ahora, de todos los entrenadores que han estado en activo, para mí ha demostrado que es el mejor, ¿no? Entonces, no está Guardiola en el City. Perdóname que te interrumpa, para Jesús y para mí, de También, toda la vida. Sí. También. Lo que Bueno, pasa es que ha pues, entrado en la baraja ahora Luis Enrique. Dicho pero- eso, ¿qué va a pasar con el City sin Guardiola? Bueno, lo primero, ¿sigue Rodri? Para mí esa es una incógnita muy grande. Yo me imagino, De verdad. que al final se va a ir, porque como Pedro me decía el otro día telefónicamente, como no va a poder fichar el Barça a Julián Álvarez, Va a firmar porque- Rodri, ¿no? pues Bueno, sí, yo creo que sí. Nico González Creo, no ¿eh? es Rodri, sabiendo que es un buen jugador, también con esa... El único problema del Barça yo creo que es la delantera, pero después os pregunto y hablamos del Barça. Vamos a hablar ahora del City. Vamos a hablar del City. Vamos sí. a ver la adaptación de Maresca, sabiendo que es otro de los Bueno, discípulos ya que estuvo tiene en el equipo Eso es. Sí. del City. Sí, Otro pero- discípulo pero de Guardiola. Tú ves jugar al City el otro día y volvemos, es pretemporada Sí, y tal. sí. Pero esos input y acciones de salida de balón que tenías con Rodri, con Guardiola, que de repente te metía el lateral y salía con balón por dentro, y Stone se te metía en segunda línea y demás. Maresca al momento no lo final es pues sota, caballo y rey, porque es normal, porque él tiene su filosofía, que le ha ido bien en el Chelsea en Sí, cierto modo. no le Pero es que vivió- Guardiola, lo hablábamos antes, es que Guardiola era todas las temporadas como le Algo contestaban, nuevo, sí. pues, Reinventarse. reinventaba. Vale, Y luego tú ves a Rodri, y termino, que es lo que hemos visto en el Mundial, su posicionamiento a la hora de dar salida al jugador que tiene una situación complicada en el campo, y te lee esa situación, te la lee como nadie. Es decir, para vosotros el City sin Guardiola y sin Rodri, aunque vaya que podría ir Enzo Fernández, no es igual. Para nada. Y vamos a comparar Aunque vaya con todo mi en- respeto. vamos, Sainz, sí, Que Rodri. puede ser una temporada, digamos... Muy igualada, Fernando. No, pero digo, en cuanto al City, una temporada un poco de transición, ¿no? Vamos a ver. Que no esté Bueno, luchando por el título. Sí, no, yo creo que yo estoy con Jesús, sí puede estar ahí arriba peleando con Liverpool y tal, Que pero... no se nos olvide que él tiene otro extraterrestre arriba. O sea, que son jugadores A Haaland, como es Erling claro, Haaland, o sea, que va a sí, seguir en claro, ese equipo claro. y sin querer va a ganar No, partidos No, y como que ha hecho vamos a ver estos que años. Maresca no es tonto, que ha trabajado Bueno, con Maresca, no Guardiola. olvidemos que ganó el primer campeonato del mundo de clubes. Sí, pero que además que ha trabajado con Guardiola y que sabe lo que tiene entre manos. Que Conoce sabe- el club, muy que importante, conoce el conoce club muchos jugadores porque... y que meterá esas cosas y esos matices que necesita. ¿Algo más que queráis destacar de la Premier? Nada más. Bueno, en cuanto a dinero, pues una Otro diferencia abismal, no solo ya con el fútbol español, sino con el resto de ligas. Vamos a hablar ahora de Italia, que está gastando también más dinero que la Liga Española, aunque en Italia se está haciendo menos ruido en todo, quizá porque no tienen dinero para fichar a las grandes figuras, que se van, en la mayoría de los casos, se están yendo lógicamente a la Premier, y los que no, pues ahí está el Barça y el Real Madrid, y también incluso el Atlético de Madrid, que son equipos, aunque la Liga Española haya bajado de media, pero Barça y Real Madrid sí que siguen estando arriba como dos de los 5 equipos más importantes actualmente, no ya históricamente, sino actualmente del mundo. Bien, dicho eso, en Italia poco ruido, poco movimiento de jugadores de nivel. ¿Cómo veis este año el campeonato? ¿Os extraña que se esté hablando bastante menos de la Liga Italiana? Es que al final es un poco todo lo que llevan arrastrando durante todos estos años. Han estado ahí con el Inter, Atalanta un poco,
pero por ejemplo Roma ha estado en segundo nivel, bueno, Nápoles también ha estado ahí un poco, pero los antiguos de Lazio, Roma, tal, han estado siempre ahora en segundo nivel. Si te das cuenta, el Como de Cés es un poco que es un tipo que conoce muy bien el fútbol, está fichando muy bien, jugadores jóvenes, tal. Pero yo diría que el hecho de que se haya clasificado para la Champions, el Como, con todo mi respeto y cariño para el equipo, indica un poco el nivel ahora mismo de esa competición. Pues yo creo que es el reflejo, enlazándolo con el Mundial, de lo que está pasando en el país a nivel calcio, a nivel fútbol. Pues es el sinónimo de que al final en tu competición doméstica se está viendo la Juventus. Yo siempre he sido muy aficionado a la Juventus. Será ha salido el Real Vlahovic Madrid. ahora. El Milan el año pasado, que al final no se clasifica para... Por ejemplo. Que un Milan no se clasifique para la Champions es impensable, ¿no? No, y está ahí el Como, y además fijaros que están fichando mucho jugador joven nuestro de cantera, del Madrid, del Barça, del Atleti, están fichando mucho Del jugador. Betis. Del Betis. Rodríguez, al final son jugadores y bueno, también en este caso otra liga que está haciendo más ruido por lo que está vendiendo que por lo que está fichando, realmente es así. que es la liga alemana. Iba a la alemana. Sí. Están haciendo ruido por jugadores que han vendido, porque el Bayern de Múnich no me viene ahora a la memoria, pero no ha hecho ningún fichaje de renombre. El Leipzig sí, sigue vendiendo. Al Madrid le ha sacado de momento 120 o 125 millones. 140 creo, con variables. Con variables y tal. Yo creo que eso sí que va más por encima que el PSG. Si hacemos esa comparativa de Bayern Múnich-PSG, porque Dortmund yo creo que no le va a dar a hacerle sombra. Yo creo que esos van a otro nivel. Olise parece que va a continuar, que es un jugador también marcado, llamado a marcar diferencias. Harry Kane, Olise, Luis Díaz. Ya pero está. es que son clubes que se respeto, pueden permitir esos lujos, claro. Entonces al final tú mantienes Olise, ¿para qué necesitas fichar? Quiero decir, si el Bayern de Múnich manteniendo como ha mantenido a todos los jugadores importantes, y teniendo en cuenta que alguno como Musiala, que ha estado mucho tiempo lesionado y que el año pasado no estuvo bien, si vuelve y recupera, pues sí que debe de ser otro equipo que esté también ahí luchando por la Champions. Recordemos que en su eliminatorio grande Paris Saint-Germain, cualquiera de los dos pudo los mejores partidos de la historia, ¿no? Se definió como esos Company, Vincent Company lo está haciendo muy muy bien, que tampoco se habla mucho a nivel de entrenadores, pero lo que está haciendo está dejando mucho su sello. Sobre todo porque el Bayern, además, si necesita una posición muy específica, lo ficha de la propia liga alemana. O sea, el equipo que tenga ese jugador lo ficha y ya está. Vale, pues vamos a centrarnos en la recta final de la Liga Española. Bueno, del tema presupuestario, el otro día leía en marca.com un artículo de nuestro compañero Elías Israel, y decía, es significativo, dice, los equipos españoles como el Barça venden barato, como el Atlético de Madrid venden barato, porque saben que los equipos que compran que necesitan dinero y han vendido barato para lo que es, por ejemplo, a Ferran Torres, y sin embargo fichan caro, porque si al final tienen que pagar 80 por... Sí, pero lo de Ferran tenía una trampa, ¿lo sabes? Sí, bueno, los 8 millones y tal. No, que si se iba a 55 tenía que darle 15 al City. Vale. Entonces prefiere irse a 48 y no te tengo que dar 15. Pero aún así sí que es verdad que en general, salvo el Real Madrid, hay un problema de fichaje. El Atlético de Madrid ahora tiene que vender para poder fichar más. Yo el otro día oía en un programa de la casa, en el programa de Quintana, que Arnau, el lateral derecho del Girona, lo quiere el Valencia por 8 millones y estaban negociando por traérselo por 6. Sí. O sea, me parece una locura. Me parece una locura. El Valencia, no estamos hablando... Que hablamos de la Premier antes, la Championship, cualquier equipo de los 5... el Estrasburgo, 10 millones. Claro, por ejemplo. Por un chico de segunda B. Entonces, un problema presupuestario, sí o sí. A mí que digan, no, es que la culpa la tiene Tebas, porque no permite el control presupuestario. Bueno, es que gracias también a Tebas, yo no es que sea devoto de Tebas, pero sí estoy de acuerdo con que lo que hay que intentar es que la liga no fuera como antes, tan deficitaria, porque al final llegó un momento que era un desastre. Entonces, el problema no es el control, el problema es que no se genera suficiente dinero como para hacer grandes... ¿Cuántos equipos hace años entraron en deuda de acreedores? Claro.
Claro, si entraran dinero el propio Depor, que lo tenemos aquí ahora, claro, tal. La liga inglesa, aparte de que hay truco, porque sí que es verdad que ahí sí que hay más mano ancha presupuestaria, menos control, es que también solo la tele les da a los equipos mucho más dinero que en España. Y que además se gastan el dinero entre ellos. Y sí, lo hemos comentado también aquí. Es que, claro, yo ficho a Jesús y lo ficho por 100 millones, y Jesús a lo mejor seguramente la liga española valdría 30. Lo contamos aquí, pero... el 80% mínimo de las operaciones son entre ellos, el dinero que da en casa, en la Premier. Venga, vamos a comenzar por los 3 equipos, en teoría, aspirantes a la Liga y, lógicamente, también, en teorías, por el Atleti lo digo, aspirantes a luchar por ganar la Champions. El actual campeón, el Barcelona. No está Rodri, se supone, yo pienso que terminará yendo. Yo el problema que veo, leía el viernes en marca.com, perdiendo a Ferran y perdiendo a Lewandowski, el Barça pierde 54 goles. Y Rashford, no se te olvide Rashford también, que ha metido... Más de 60 goles, pierde. A ver, ¿cómo veis al Barça? Vamos a ir aquí un poquito más... Pues yo estoy un poco con Jesús. Si viene Rodri, y ya si viene a Pedro Porro, lo que pasa es que el francés no quiere, por lo que se ve, salir. Sería una mini selección española, además con ese concepto de fútbol, porque Flick lo tiene. Más arriesgado incluso. Más arriesgado. Pero sin delanteros, salvo que se inventen alguno. Claro, pero volvemos a la misma. La selección tampoco ha tenido un delantero centro al uso y ha jugado con jugadores de segunda línea. Pero Pedro, un mundial que son 8 partidos a tope, por eso no es lo mismo que una liga de 38 partidos. Te doy toda la razón, te la doy. ¿Vale? Te la doy, pero sí que digo, si consiguen ese jugador que necesitan arriba, pero es que ahora mismo... de hecho, ayer, en el entrenamiento del Barça, que se pudo ver en sus redes sociales, ya probaba Flick a De Jemi por derecha, a Gordon en izquierda y a Lamine en el medio arriba, los 3 de arriba, sí, pero acercando a Lamine al área. Lamine, que sí que es verdad que va a más y en es para goles, jugar arriba. Yo no creo a día de hoy, yo insisto, a De Jemi terminará jugando por dentro. Yo no le veo a Lamine a día de hoy como un Messi que pueda meterte 40 goles por temporada. No. Yo creo que tampoco, no es el perfil de pero jugador. Además, si le metes gol por dentro, menos, porque Lamine no entiende el juego todavía, ahora mismo. Claro, hablo a día de hoy. Por dentro, que alguna vez le ha metido por dentro Flip, no entiende el juego de por dentro. No digo que el día de mañana no lo pueda entender, porque tiene todo talento, pero ahora mismo el juego de jugar por dentro en esa posición, él no lo entiende. Él no es un jugador de estar chocando con centrales constantemente, o aunque se separe, me da igual. Él es un jugador de recibir en banda y irte a buscar. Entonces, a lo mejor es muy probable que la de Jemi que al final es un jugador con menos talento que Lamine, pero tiene una velocidad brutal, pues para el juego del Barça, para filtrarle balones, para no sé qué, juega. En definitiva, creo... Hablaban de fichar a Luis Suárez. Bueno, lo han desmentido posteriormente. Han dicho que es una opción para el lejano. El Sporting de Lisboa, ¿no? Sí, Luis Suárez. Lo que sí tiene que hacer es el Barça fichar algo tiene que tener, aunque sea el segundo nivel, claro. Sí, tienes que firmar algo seguro. Entonces, el Barça, con la duda de si fichará, que yo creo que si ficha Rodri no tiene dinero para fichar un jugador de garantías de goles, aún así, con lo que tiene, claro favorito a renovar el título de Liga. Yo como claro favorito no, yo te pero sigue estando ahí. Ahí, por supuesto. Vale. No, por supuesto, claro. Perfecto. Vámonos al Real Madrid, que es el equipo que no ha ganado ningún partido, ningún torneo la temporada pasada. Mourinho, de momento no hay ningún fichaje en el centro del campo. Habla de que no van a fichar a nadie, aunque todavía hay tiempo hasta fin de mes. En fin, ¿cómo veis al Real Madrid de Mourinho con tanto delantero, pero con los mismos medios de la temporada? Bueno, uno menos, porque no está el sevillano. Ceballos. A ver. Yo es que... Bueno, Bernardo Silva. Bueno, vamos a meter a Bernardo Silva, pero es un poco más adelantado, ¿no? Dice, bueno, Bernardo Silva, tal. Bernardo Silva nunca ha jugado como un catalizador. Es un jugador... Bernardo Silva tenía sentido para el Atlético de Madrid porque venía a hacer la función de Griezmann. En el Real Madrid tenías a Guller, tenías un montón. Pero no es el jugador, el centro del campo era Rodri también. Y cuando no estaba Rodri, fichó a Nico. Pero debéis de entender, yo doy que mi ayudará opinión, seguro. Yo doy mi opinión, pero debéis de entender que Mourinho no necesita a Rodri. Para su juego no va a necesitar a Rodri. El Real Madrid... ¿Y le vale con lo que tiene?
Sí, para lo que él quiere hacer, yo entiendo que sí. Yo lo siento, Pedro, pero todo equipo necesita un Rodri. No, vamos a ver. Y Vamos todo a ver. equipo tiene que tener un Rodri. No, es más, Rodri. Vamos no, a ver. pero Tú di tú por qué sabes no, por qué yo y luego digo que tú, no. Jesús, porque sí. Venga. Venga, O sea, un minuto para cada uno. Yo he tenido ese tipo de jugador y sabes que me encanta. O sea, no digo eso. Lo que digo es que para la forma de jugar de Mourinho, que es robar y salir, efectivamente, si tienes un Rodri te va a jugar muy rápido, pero Rodri es más de equipos que tienen posesión de balón. El Madrid no va a tener posesión de balón, o la que tenga va a ser con jugadores que se pasen y enseguida busquen verticalidad, porque todo lo de arriba, lo que tiene Así arriba... fue el equipo de Mourinho, el Real Madrid. Claro, de con Mourinho, Bale, con el otro, Cristiano, y claro. yo creo que esa es su idea, no es otra. Vale, ¿y tú por qué no coincides con Yo Pedro, no Jesús? coincido porque sobre todo de local, y el año pasado ya lo vimos, y se daban esos datos de media coach, como los equipos que vienen al Bernabéu, muchos cada vez reducen más distancias respecto a portería propia. ¿Qué te genera eso? Que tú vas a ser muy dominante, que tú vas a ser muy dominador, que vas a tener que sumar mucho pase, y con todos mis respetos, Rodri te puede girar el juego, te puede filtrar, cosa que seguramente Tchouaméni, Camavinga... No, y te aporto otra cosa. Rodri ha sido uno de los mayores recuperadores en el Mundial, a nivel defensivo, Sí, por sí. lo cual, que el problema que tenía el Madrid el año pasado, cuando se volcaba contra esos equipos, era en la pérdida. La pérdida era cuando le generaban todo el peligro. Diamandé, un exceso gastarse 140 millones, teniendo tantos delanteros como tiene. Yo teniendo a Vinicius no me hubiera hecho ese exceso. Si vas a mantener a Vinicius, yo no lo hubiera hecho. Apuesta muy arriesgada por Claro. el precio que tiene el jugador, por el poco tiempo que lleva un fútbol de élite alto. Y con todo mi respeto, es que el año pasado fueron 60 millones por Mastantuono. También, el año pasado es una inversión porque era una... y hay Por que tener en carrera, cuenta 50, también, No, pero en esa posición seguramente de... jugadores africanos que hayan nacido en África, no Esa iba recuerdo yo. de ninguno que haya Esa iba yo. rendido en el Real Madrid, porque se Futbolista haya africano, integrado, al final, por desgracia, les cuesta mucho porque tienen un carácter especial y... No, volvemos a ver siempre, este chico lleva muchos años en Europa. Brasileños también no han dado rendimiento, Ya, por pero ejemplo. lleva muchos años Sí. en Europa, entonces Sí, al final sí, pero es posible que se haya adaptado. habrá que ver la mentalidad, si se acostumbra que las figuras van Y a ser... ojo, Si Vinicius tiene problemas con Mbappé, Claro. este chico que me da la impresión de que está un poco crecidito, él mentalmente y tal, ¿no? Sí, bueno. Ese chico tiene que venir con un Ya. plano Ojo de que- humildad, ojo que Fernando, no sabe a dónde correr, viene. porque Que es lo tú- que hablamos antes, tú si has los tres estado no ahí, corren... Como no, claro. Tú has claro. estado ahí abajo y no Claro. saben dónde viene, lo hablábamos antes. Sí. Cuando tú entras ahí, a partir de que pone Estadio Santiago Bernabéu y entras por esa puerta Sí. y ya bajas para abajo, ahí ya cambia todo. Eso Ah. es como Alicia en el País de las Maravillas. Y ahí el que no se adapta se convierte en conejo. Le hacen así con la varita y Claro, te han convertido claro, en conejo. claro. Entonces, Por eso, ojo. una pregunta rápida. ¿Bellingham de 10 como en Inglaterra? Sí, pero ¿va a tener el mismo balón que en Inglaterra? No lo sé, depende de Mourinho. Claro. Está para eso, ¿no? Sí, Debería ser el que se acercara a la base, como sí, dicen ahora los modernos, que venga pero a el Mourinho recibir. le va a dejar. Pues Es eso que ya. es que ¿cómo va a jugar Mourinho? Porque lo mismo Mourinho no quiere que Bellingham baje ahí, porque Bellingham, os recuerdo, va muy bien ahí, pero cuando pierde ahí, ojo, la pérdida de Bellingham en esas zonas. Bellingham peligroso. te hace mucho daño cuando toca en Y amplitud ocupa y ocupa espacio en área, ahí es mortal, pero ojo, Atlético de Madrid. pues más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Están fichando? Ya, pero más de lo mismo. Porque llegará contra el Alavés, le dará el balón al Alavés cuando tú tienes que ser dominante e ir a por el Alavés porque es peor equipo que tú, porque tienes mejores jugadores para jugar al Alavés y le dejarás, te empatará un gol de Tony Martínez en el 90 en un centro lateral y te quedarás con la cara de tonto y ya está. ¿Fichajes bien? Yo creo que está bastante bien. De hecho, yo creo que han renovado. O sea, para mí el mejor fichaje que han hecho, o sea, es quitarse a Nahuel Molina. Que Ya, es lo ya. peor que hay. Bueno, aparte Ya, de que sí, de todo sí. lo que hizo en el Mundial, es lo peor que Cuti tenía el Grimaldo. Madrid. El Cuti me parece un central escandaloso. Sobre todo para esa hipotética Para línea esa de tres, línea de tres, hablamos, que es muy creo posible lo que el Atlético de Madrid este año juegue mucho con esa línea de tres. Tubil, Hanco y... Y Sí, Cuti- porque además a Llorente ahora lo puede manejar él por otras zonas, Ujú. que no descartéis que empiece jugando de delantero. O sea, Bueno, gol lo tiene. digo. Eso lo ha demostrado. ¿Se puede decir, Jesús, que el futuro del rendimiento del Atlético de Madrid dependerá de la mentalidad del Cholo?
porque equipo tiene como para estar ahí luchando. El Cholo va a seguir siendo el Cholo, no va a renunciar a sus ideas, solo que yo creo que el propio equipo tiene que dar un pasito adelante. O sea, Canguilí y Baena, para mí el mejor fichaje es esta vuelta del nuevo Baena. Marco Llorente hablaba de el primer año con el Cholo muy difícil, pero esta segunda temporada para mí Alex Baena tiene que ser un capitán general. Es que lo hemos visto cuando le han dado cancha y confianza. Baena ha demostrado que es un jugador muy... Y el coreano es un jugadorazo también. Parece que Julián se queda porque el Atleti no lo vende y menos al Barcelona. ¿Puede ser un problema o Julián se terminará mentalizando y rindiendo para el equipo? Julián sabrá. Esto es un fútbol que no tiene... El fútbol, recordar que no tiene memoria. Y si Julián se devalúa, se va a evaluar él mismo. Él mismo, porque el que le quiere ahora, dentro de un año, si Julián está para los zorros, no le va a querer. Van a ir a por otro jugador. Entonces... Vale, vamos a hablar rápidamente del resto de equipos. Jesús Sánchez Aldahuelo, del resto de equipos de la Primera División. ¿Ha habido algo positivo o negativo que te haya llamado la atención de algún equipo de lo que estás viendo hasta ahora? Y muchísimo, Fernando, y deseando ver al Villarreal de Íñigo. Sí. Yo soy fan de ese equipo, Íñigo, fan de ese entrenador. Lo que he visto en pretemporada me ha vuelto loco. Sí. De los recién ascendidos. Del año pasado quedó tercero. Del año pasado, muy bien. Nada que ver con Marcelino. Cero con Marcelino. Nada que ver con Marcelino. Se mantiene la estructura, la idea ha cambiado radicalmente. Yo creo que encima ese chico, Íñigo, ahí va a encajar fenomenal, porque como... Más es intervencionista. Muy buen entrenador, de esos llamados también seguramente a marcar un estilo. ¿Tú crees también que va a ser un equipo a tener muy en cuenta? Totalmente. Villarreal, Athletic Club con el entrenador alemán, ya veremos a ver. Y luego a ver, de los tres que han ascendido, me gusta el Depor. Málaga tiene arriba, tiene un potencial tremendo, tiene un potencial arriba brutal. Lo que pasa es que atrás y medio campo lo va a pasar mal. Y tengo la incógnita con el Sevilla. Y el que me está generando muchas dudas por toda la situación que tiene es el Rayo. El Rayo lo puede pasar muy mal este año. Sí, sobre todo porque la apuesta del entrenador es arriesgada. Es un chico que lo ha hecho bien a medias, pero... Se te ha olvidado el Racing. Nuestro Racing recién ascendido, como siga Racing con esa identidad de alegre, yo tengo muchas ganas también. ¿Va a ser un problema? No, yo tengo muchas ganas de ver si José Alberto mantiene la primera división. A mí me han dicho que no cambia la mentalidad, ¿eh? Pues si no cambia la mentalidad, va a ser muy divertido. Deberá ser Racing. Si es campeón del mundo, si José Alberto no puedes hablar con él. Y sí. Tiene Alberto es un tipo muy echado para adelante. Otro tema, nos quedan 4 minutos, otro tema breve, pero bueno, por lo menos tocarlo. Las nuevas reglas, no vamos a entrar ahora si son buenas o malas. Yo lo único que digo, Pedro y Jesús, es que con tantas reglas, las que hubo para el Mundial, las que ahora se van a adaptar aquí a la Liga, yo como aficionado tengo un lío que cuando sea una mano, no sé si es penalti, si en vez de penalti a favor de un equipo es penalti a favor del otro equipo, no sé, me vuelvo loco, ¿eh? Yo he de reconocer que por mi pasado en el fútbol profesional pude estar en una reunión con el Comité Técnico de Árbitros y me costó entenderlo, ¿eh? Lo reconozco. Es más, cada vez que se iban al bar, échate a temblar. Lo decía mucho nuestro míster, Julián Calero, lo decía, cada vez que van al bar, échate a temblar. Sí, porque puede pasar cualquier cosa. Pues este año yo creo que será algo parecido. Este año, lo comentaba yo con Fernando el otro día, que vamos a tener más problemas todavía, porque la idea, que además se ha transmitido desde UEFA, que en Champions va a pasar, lo que pasa es que sí que es verdad que en Champions va todo más rápido y creo que está mejor estructurado. Les quieren dar más cancha a la hora de tomar decisiones, que no vayan tanto al VAR y que el VAR no intervenga tanto, con lo cual... Ojalá, pero ojalá en situaciones que realmente no tenga que intervenir. El problema es que tenga que el VAR no intervenga en situaciones en momentos en que tiene que intervenir. Y le den la libertad al árbitro y digan, como ha pitado eso, no intervenimos. Es un arma de doble filo. Claro, no, porque además han cambiado un montón de cosas. Ya veremos lo de los tiempos, que lo hablamos Fernando y yo, el tema de los tiempos, del portero, de los saques de banda, del salir los jugadores, a mí sobre todo me da de las tarjetas estas. Lo de las manos, depende de si la mano era de una jugada que la da tu compañero de un defensa a otro, si es del otro. No, si te da en la rodilla y te rebota, o si te da en la cabeza y te rebota. No sé, si eres defensor, eres atacante. Miedo me da. Nos quedan 2 minutos. Y bueno, segunda división, a mí me parece que este año sigue estando súper interesante. Han bajado Oviedo, Mallorca, Girona, siguen equipos históricos Sporting, Almería, Valladolid, Las Palmas, Cádiz, Granada.
bueno, cualquiera de estos equipos se puede decir que son equipos de primera. Yo le quiero dar un al Oviedo por nuestro Julián Calero. Por cercanía y porque creo que ha hecho buena plantilla. Que Calero al final esa competitividad le puede hacer que el Oviedo pueda volver a estar ahí, y Almería ya no puede volver a fallar. Almería, bueno, ha fichado a un buen entrenador para la categoría, Almería a Pimenta. No puede volver a fallar, tiene que dar ese paso para estar ahí, y todo lo demás pues ya iremos viendo, pero los como recién siempre descendidos también. Los recién y yo descendidos, para mí, con respeto de todo el mundo y de la Premier, para mí la liga más emocionante del mundo es la Hypermotion. Sí. Yo lo siento, pero es muy divertido. Me la has vivido, muy divertido, igual que yo. Y... Sí, además son 42 partidos y en 42 partidos y un playoff. El Málaga empezó mal el año pasado, no muy mal, pero sí mal, y ha acuérdate subido. cuando yo te lo dije, la mejor liga del 8 mundo, partidos, Pedro. que te dije, ojo el Málaga, que al final salió. Sí, tiene la rubia, el chiqui. Y eso que se les ha lesionado Niño también, se les ha lesionado Doctor, pero el Málaga tiene un potencial arriba brutal. Bueno, ya que hablamos de segunda división, y para terminar, nuestro apoyo al Ceuta. Hoy sábado juegan a las 5 de la tarde en Andorra. Lo están pasando muy mal, no solo los seguidores, sino sobre todo también los jugadores. Pues nuestro apoyo, y que esa situación de Ceuta termine cuanto antes y rápidamente y bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a ver si realmente ya quien se tiene que poner las pilas con este tema, pues lo hace. Situación muy desagradable que esperemos que cuanto antes se solucione por el bien de todos. Pues gracias a Pedro Calvo, a Jesús Sánchez Aldabuelo y a nuestro compañero técnico Álvaro